terminar con esta historia. El objetivo del curso fue entonces hablar de principalmente pues condiciones necesarias, suficientes para los mínimos, ¿no? Si se dieron cuenta. Y una pregunta importante también que vamos a abordar hoy es, bueno, sí, yo puedo caracterizar quiénes son los mínimos o minimizantes de un funcional, pero ¿cómo sé que sí existen, ¿no? Porque pues algo es minimizante, sí, solo sí, tal cosa, pero y luego ¿cómo sé que realmente vaya a poder encontrar uno de esos puntos críticos, por ejemplo, ¿no? Una función que seguro vaya a ser minimizante y que satisfaga la caracterización. Entonces, el primer resultado de hoy va a ser ese teorema de condiciones suficientes. En el caso más facilito, que es el de los mínimos locales según W1 infinito, que es el que abordamos ayer, aunque no sea el caso más, bueno, está muy lejos de ser el caso resuelto más completo, pero las ideas al final siempre terminan recayendo muy en el fondo en esto, aunque la parte técnica y la parte pues, de análisis que hay detrás tiene que ser cada vez más rica para abordar problemas más difíciles. Entonces, condiciones suficientes para mínimos locales débiles. Y entonces estábamos pensando siempre en funciones que fueran los integrandos y que fueran suficientemente bonitos para déjenme poder explotar lo que sabemos en dimensión finita acerca de los mínimos, ¿no? Entonces eso significa que sean suficientemente bonitos, decíamos, para nosotros es ahorita que sean de clase C2. Y aquí de hecho estoy poniendo más de la cuenta, pero simplifiquemos así las cosas. Entonces ese va a ser el integrando a considerar y consideremos el problema de minimización, encontrar un mínimo en W1 infinito de esta integral. ¿No? Entonces, si una función u en el espacio sobre el que estamos minimizando es tal que su primer variación es 0 y la segunda variación es positiva en algún sentido, pues uno esperaría que aquello que pasa en dimensión finita también ocurra en esta situación en la que además estamos pidiéndole bastante regularidad ya a la función candidata a ser el mínimo, ¿no? Ser de clase W1 infinito es que pues tanto ella como su derivada tienen norma uniforme acotada, y entonces cuando algo tiene norma uniforme acotada, pues es aquello que pasa en los números reales, ¿no? Para funciones como estas, se puede trasladar a la función como un todo, ¿no? Como un objeto en un espacio. Entonces, si esta función satisface que 1, la ecuación de Euler-Lagrange débil se cumple, Euler-Lagrange débil se cumple para U, y 2, la segunda variación que veíamos ayer del funcional, al que le vamos a llamar I de U, ¿no? Entonces la segunda variación del funcional I en U en alguna dirección
phi, ¿no?, de estas funciones que tomamos como variaciones, es positiva, entonces vamos a poder afirmar que tenemos un minimizante, que U es un minimizante. Y aquí la cuestión es, si ustedes se acuerdan, cuando probamos el teorema para dimensión finita, dijimos, bueno, si la segunda derivada de la f es mayor o igual a, es estrictamente mayor a 0 siempre, entonces uno puede encontrar un alfa tal que la segunda derivada de la f es mayor o igual que alfa por la norma de Xi al cuadrado, ¿no? Eso era una consecuencia de que la bola unitaria es compacta en dimensión finita. Eso ya no lo vamos a poder hacer en dimensión infinita, pues precisamente porque la bola unitaria en dimensión infinita, con la topología fuerte, que sería pensar en la topología dada por la norma del espacio, W1 infinito, esa bola unitaria ya no es compacta. Entonces necesitamos pedir que la segunda variación sea positiva en un sentido estricto desde el inicio, ¿sí? Es una condición un poco más restrictiva, pero finalmente tampoco mucho más, ¿no? Esto viene de una forma cuadrática, entonces pedirle que esté por encima de esta que viene siendo pues como la forma cuadrática asociada para phi sub x, no es en términos esenciales una suposición demasiado restrictiva para los funcionales que interesan, como los ejemplos que espero poder ver en un momentito más. Entonces vamos a suponer que la primera derivada, pues la primera variación es 0, que la segunda variación es positiva. Aquí phi, como siempre, es una variación C infinito, que vale 0 en los extremos del intervalo AB. Entonces, U es un mínimo local débil para el funcional I, ¿sí? Y entonces está uno caracterizando los mínimos. Para encontrarlos, pues van a tener que checar que se cumplen estas dos condiciones y ya estuvo. Bueno, y entonces, ¿cómo se prueba eso? Pues yo creo que ya hasta ejercicio podría haberse quedado para ustedes, ¿no? Porque ya vimos cuál es el truco siempre, dado que estamos pues tomando variaciones en una dirección fija, en una dirección phi. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Define una g, que es la misma de siempre, ¿no? G de t igual a la integral de AB de f en x, u más t por phi, u sub x más t por phi sub x de x, ¿no? Y queremos demostrar que u es un mínimo local. O sea, queremos demostrar que I de U más una variación menos I de U es mayor o igual a 0 si la phi es chiquita. ¿Y qué va a significar que la phi sea chiquita? Pues que con la norma que se le asocia de manera natural al espacio de Sobolev, se cumpla esta desigualdad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver que esto es mayor o igual a 0, pues hay que irnos, ya que fijamos una phi, o sea, una dirección de variación, pues vamos a ver qué pasa con el correspondiente funcional g, ¿no? Este g cambia cada vez que cambiamos a phi, pero phi está fija. Entonces vamos a calcular quién es esto, que viene siendo g de 1, ¿cierto? Menos g de 0, ¿no? Que viene siendo el funcional evaluado en la función u, en el candidato a ser el mínimo. Entonces esto lo vamos a estimar pues, de manera similar a como le hacíamos en dimensión finita. ¿Qué es lo que hicimos aquí para demostrar el teorema de condiciones suficientes en dimensión finita? ¿Se acuerdan?
usábamos el teorema de Taylor, ¿no? Esto es precisamente, dada la aproximación de orden 1 con un error de orden 2, esto es precisamente esto, ¿no? Entonces, aquí sí estoy bien, ¿cierto? Ok, entonces vamos a ver, pues, ¿quién es esto? G' de 0 ya la sabemos, ¿no? Ya la calcularon la vez pasada. G' de 0 resulta ser la primer variación del funcional, ¿no? Entonces esto es igual, según lo que hicimos para calcular la ecuación de Euler-Lagrange, esto es la primer variación del funcional en U en dirección de phi. ¿Se acuerdan? Así fue como definimos esto. Y esto pues es más la integral de 0 a 1 de 1 menos t de G' de t de t. La primera variación, bajo mis hipótesis, es igual a 0, ¿no? Es la ecuación débil de Euler-Lagrange, es un punto crítico, entonces la primera variación es igual a 0. Y lo que sabemos nosotros es que la segunda variación es estrictamente positiva. Entonces hay que ver qué onda con la segunda variación y cómo la comparamos con la primera, con la segunda derivada de g, ¿no? ¿Quién es esto? Voy a venir para acá. ¿Quién es esta integral de aquí? Pues es la integral de 0 a 1 de 1 menos t. Y si se acuerdan, también la calculamos ayer, justo para calcular la segunda variación de todas las derivadas de orden 2 de f evaluadas en donde corresponde, ¿no? Entonces esto nos quedaba la derivada de f con respecto a la segunda variable en x, u más t por phi, u sub x más t por phi sub x por phi al cuadrado más dos veces las derivadas parciales cruzadas, ¿no? De x, u más t phi, u sub x más t por phi sub x más, perdón, por phi sub x más, y aquí mi integral, la vamos a continuar por acá, más la integral en las segundas parciales de b de x, u más t por phi, u sub x más t por phi sub x multiplicada por phi x al cuadrado. Todo esto cierro la integral con respecto a t, ¿no? Esta segunda derivada es precisamente eso. No, porque con respecto a x, no, porque esta parte de aquí no depende de t. Entonces las parciales con respecto a x se anulan a la hora de... O sea, si yo calculo la derivada de esto, me queda el gradiente de f por la derivada de esta función que va a R3, y la derivada de esto con respecto a t es 0. Entonces la parcial de f con respecto a la primera variable es 0. ¿A eso se refieren? No, pero las derivadas son integrales con respecto a x. Ah, sí, gracias. Perdón. Sí, porque ya sustituí. Sí, claro. Y entonces primero estamos integrando respecto a x y luego respecto a t. Sí, claro, perdón. Es el funcional y ya saqué a la 1 menos t por acá. Gracias. Ok, entonces, esto pues se parece mucho a la segunda variación, solo que la segunda variación es con esta expresión de aquí evaluada en t igual a 0, ¿no? Entonces, como no tenemos la segunda variación, pero la segunda variación es la que es positiva, pues hay que poner lo que nos falta y luego balancear, ¿no? Quitárselo. Entonces, esto de aquí
Y voy a volver a abreviar como ayer. Voy a cambiar las integrales también. Ahorrándome esto. Entonces, cuando ponga yo el integrando sin el argumento, significa que está evaluado en... Bueno, vamos a ponerlo completo para que no haya confusión. Entonces voy a sumar y restar la segunda variación del funcional, ¿no? Entonces esto va a ser un pedacito y esto vamos a multiplicarlo por phi al cuadrado más la integral de 0 a 1 de 1 menos t por las cruzadas. ¿Para qué? Las integrales cruzadas 2 veces en la función más una variación menos el correspondiente de la segunda variación del funcional. Entonces mi 2 lo voy a poner aquí. ¿Sí? Todo esto multiplicado por phi y phi x. Y más el término que nos falta, que es el de las segundas parciales con respecto a la tercera variable de x sumas t phi, u sub x más t por phi sub x menos el término correspondiente que va en la segunda variación. Ok, entonces todo esto, este paréntesis va con este y esto es con respecto a t y con respecto a x. Entonces aquí lo que hice fue comparar este término que teníamos acá, ¿no? Gb' de t con la segunda variación, y como se lo resté, pues vamos a sumarle, y para no escribir toda la segunda variación otra vez, déjenme ponerlo así. En dirección de phi. Y entonces todo el punto y la razón por la que estamos trabajando con W1 infinito y mínimos locales en el sentido de W1 infinito es porque, igual que pasaba en dimensión finita, pues esto de aquí va a ser positivo, ¿no? Entonces, y va a ser positivo en un sentido estricto, en un sentido fuerte con ese factor que lo acota por abajo. Y entonces lo que hay que lograr es que este armatoste de por aquí no lo jale demasiado hacia lo negativo, ¿no? Que no nos vaya a dar traste a la positividad ese término de aquí, que sí podría ser negativo. Pero ¿qué pasa? Pues fíjense, si la phi es una función chiquita de norma L infinito y su derivada también, entonces este término se va a parecer mucho a este, uniformemente, ¿no? Esta diferencia la vamos a poder hacer chiquita cuando phi y phi sub x sean chiquitas en su norma uniforme. Lo mismo va a pasar aquí, por supuesto, y acá, ¿no? Entonces, toda la segunda derivada de f, evaluada en la función u más la variación, menos la función u, pues no va a ser muy grande en el sentido uniforme, y por lo tanto, cuando esto sea positivo, si esto no es demasiado amplio, ¿no? En valor absoluto, ya toda la integral, pues lo vamos a poder absorber. Y es básicamente lo que hacemos. Entonces, ¿cómo lo absorbemos? Pues igual que le hacíamos en dimensión finita, solo que aquí estamos utilizando que es la norma uniforme de la phi más la derivada de phi. Para alguna delta mayor a 0, entonces el término este de acá, o déjenme
evaluarlo así, la derivada segunda de f en x, u más t por phi menos este término. Esto va a ser chiquito y de hecho pues podemos decir que la integral de a b de esto la vamos a poder tomar como menor o igual que la integral de a b de algo, ¿no? O sea, aquí es como puedo poner yo cualquier constante positiva y asegurar que esto va a ser chiquito para esta constante positiva si las phi son pequeñitas. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, este término de acá, y aquí, aquí debería yo haber puesto una constante, no es necesario que sea 1 esa constante, entonces aquí pongamos que esto es menor o igual que gamma cuartos, ¿no? Con esta gamma, o si aquí hay 1, pues entonces aquí es un cuarto. Ok, entonces, igual que estimábamos en dimensión finita, esta integral de acá va a ser en valor absoluto menor o igual que esto, y por lo tanto, estrellita, que ahorita voy a bautizar eso allá como estrellita, va a ser mayor o igual que menos gamma cuartos de esta integral. Aquí, phi al cuadrado más phi sub x al cuadrado, ¿no? Ya que el valor absoluto es menor, y más la integral de 0 a 1 de 1 menos t y la integral de a a b de el término que tenemos por allá, ¿no? Que es phi... Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? No, eso es simplemente ya la segunda variación. Entonces esto es gamma por la integral de a a b de phi al cuadrado más phi sub x al cuadrado de x, y aquí es más bien donde yo tenía una integral de 0 a 1 todavía, de 1 menos t. Ay, ya quedó esto feo. Y esto me va a cancelar uno de estos y vaya a quedar simplemente como gamma medios, ¿no? O sea, la integral de 1 menos t es un medio y por lo tanto el factor que yo quería era justo para que no se me hiciera esto negativo. Entonces este es el término de la segunda variación. Y es absorbido por este, ¿no? Esto es ya claramente positivo y entonces de hecho si se fijan estamos probando no solo que esta diferencia es positiva, sino que es positiva también en un sentido estricto. O sea, esto de aquí va a ser igual a gamma medios por esta integral. Que es mayor o igual a 0, y entonces esto, diferencia, que es por cierto lo mismo que esta, pues resulta ser mayor o igual a 0 y más aún mayor o igual que este término estrictamente positivo, ¿no? Entonces son mínimos locales en un sentido estricto. Pero bueno, el punto es que U es un mínimo local débil de la topología dada por W1 infinito, ¿sí? Y entonces, como les decía yo ayer, pues la historia es que en los problemas motivantes para esta situación de cálculo variacional, no necesariamente uno quiere encontrar los mínimos locales débiles, ¿no? A lo mejor uno quiere únicamente considerar variaciones en
L infinito, o en algún otro espacio, W1P, y entonces al cambiar la topología, pues podemos cambiar cuál es el ínfimo, o más bien al cambiar el espacio, podemos cambiar cuál es el ínfimo del funcional, si consideramos en distintos espacios, ¿no? Porque los W1Ps, el W1 infinito es el más chiquito y van creciendo para allá. Entonces, pues, ¿qué norma le damos al espacio? Si es que estamos trabajando con una topología dada por una norma, va a definir cuáles son las funciones que pueden aparecer como mínimos locales y más aún, cuál es la estrategia para probar que son mínimos locales, pues va a cambiar mucho también, ¿no? Si uno no tiene que esto se parece uniformemente a 0, o lo mismo que esto se parece uniformemente a esto, entonces necesita uno más estrategias que tienen que ver con la compacidad en los distintos espacios para comparar la energía que hay entre el funcional en U y el funcional en U más una variación, ¿sí? Bueno, y entonces pues ahí hay muchos resultados que intervienen, incluso se tiene a veces que pasar a ver estas variaciones, no tanto como la variación en sí, sino como una medida y verlo desde el punto de vista de teoría de la medida, cómo es que uno maneja que pueda controlar cómo se comporta la segunda variación respecto al funcional en una U más pi. Ok, pero bueno, esto es un teorema de suficiencia para mínimos locales débiles y da el sabor general del asunto, que es aproximar con Taylor. O sea, eso sí es una herramienta fundamental. ¿Y por qué? Pues porque esta funcional I, ¿no?, dado por la integral esta, pues puede ser, sí, la f es diferenciable, pero puede ser tan no lineal como quiera, ¿no? Y eso de que la f sea no lineal, ¿cómo lo resuelve uno? Pues linealizando, o sea, yéndose a la derivada. Por eso es que construimos la prueba usando Taylor, porque la f, dado que no es lineal, pues tiene uno que aproximar con la transformación lineal que se le parezca, ¿sí?, yéndose a la derivada. Bueno, ok, entonces, para condiciones suficientes, eso es una primera introducción a lo que sabemos. Y ahora, ¿qué pasa con esto de la existencia? O sea, sí, ya podemos encontrar quizá a los mínimos, si tenemos puntos críticos y sabemos bien cómo es su segunda variación, pero en problemas como estos, o incluso en dimensiones más altas, ¿no?, o sea, no en funciones definidas en R, sino en Rn, ¿cómo vamos a saber que el mínimo sí existe, ¿no? Entonces, para la existencia de mínimos, aún a la fecha, la herramienta que utiliza el cálculo de variaciones muchas veces es algo que se llama el método directo. ¿Qué quiere decir el método directo? Pues que uno encuentra a los mínimos, o uno demuestra que existen, de una manera un poco más constructiva, ¿no?, o viendo directamente que va a haber alguna función, exhibir una función que sabemos que existe y que va a tener que ser el mínimo de un funcional. Entonces, ¿en qué consiste el método directo? Pues va a consistir en construir sucesiones que converjan a algo que uno espere que es el mínimo. Y dado que quiero construir sucesiones que converjan a algo que esperamos sea el mínimo, pues eso de que converjan a es la clave, ¿no? Y resulta, y toda la semana en los distintos cursos se ha visto de algún modo que
con la topología fuerte, la de la norma, eso de la convergencia pues no necesariamente es fácil de obtener. Entonces necesita uno para esto sí darle alguna topología al espacio en donde sea más fácil construir una sucesión que vaya a converger a la función minimizante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues vamos a pensar en un espacio que puede ser, por ejemplo, de Banach, si es que queremos insistir en trabajar con la norma, o bien, si no, pues un espacio de Banach y que sea reflexivo. ¿Han escuchado hablar de espacios de Banach reflexivos? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? Bueno, vamos a pensar en un espacio de Banach suficientemente bueno para que podamos darle al espacio una topología que sea más débil que la topología dada por la norma, y tal que esta topología haga a la bola unitaria compacta. Entonces, vamos a pensar que dotamos a X de una topología que haga de la bola unitaria un conjunto compacto con esa topología. Entonces, ¿qué significa que un conjunto sea compacto con alguna topología? Pues bueno, si la topología es metrizable, esto es equivalente a que cualquier sucesión acotada tenga una subsucesión convergente, ¿no? En espacios métricos, esos son los conjuntos compactos. ¿Eso sí? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a darle una topología y cuando estamos en ciertos casos, que es a lo que me refiero con reflexivos, si algún día llevan análisis funcional, lo verán, es que la topología esta de la que podemos dotar resulta ser más débil, pero metrizable. Esta topología es más débil que la de la norma del espacio de Banach y de hecho es metrizable. En este caso en el que X se llama reflexivo. Y pues eso nos conviene porque entonces los conjuntos compactos son aquellos para los que cualquier sucesión acotada tiene una subsucesión convergente en el conjunto. En Rn, naturalmente, pues eso es lo que pasa, ¿no? En Rn la topología dada por la norma pues es evidentemente metrizable y la caracterización de los compactos dice que son justamente aquellos que satisfacen esta propiedad. Entonces, pensamos que le damos al espacio esa norma, esa topología más débil, y con esa topología o con la de la norma, entonces, pues ya tenemos una noción en la que podemos pensar en sucesiones convergentes, ¿no? Y vamos a ver si logramos con eso converger al mínimo. Entonces, ¿qué necesitamos para que vaya a existir este mínimo? Pues que el funcional y se comporte bien en este sentido de
continuidad que había yo mencionado, de semicontinuidad inferior, que era lo que fallaba, ¿se acuerdan?, para encontrar, para que existiera el mínimo en uno de los ejemplos que vimos. Entonces, un funcional y vamos a ponerlo en general f, que vaya de este espacio X en R, es semicontinuo inferiormente si, solo si f de un punto X gorrito acá siempre es menor o igual que el límite inferior de la sucesión f de xk para toda sucesión en el espacio tal que xk converge a x. Entonces aquí cuando pongo esta convergencia puedo estarme refiriendo pues a cualquier convergencia de cualquier métrica que se le asigne a x, como puede ser, por ejemplo, pues si x es un espacio de Banach, pues la norma, o si ya dije que hay alguna topología ahí de la que dotamos al espacio, aunque sea más débil, pues también podemos pensar en convergencia en ese sentido, ¿no? Entonces, si es con la topología más débil, esta sería lo que llaman convergencia débil, si no sería la convergencia habitual, dada por la norma. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es justo que la f no hace cosas de este estilo, ¿no? F no va a comportarse de modo que yo pueda acercarme mucho al ínfimo de la función, pero que el valor mínimo, perdón, que la función evaluada en este punto vaya a dar a alguien más arriba que el ínfimo, ¿no? Entonces f no hace esto si es semicontinuo inferiormente. Lo que significa es pues que va a pasar justo la situación alterna, ¿no? Que para cualquier sucesión con la que yo me acerque a X gorrito, las imágenes en X gorrito va a ser menor o igual que la sucesión de imágenes de la sucesión por la que me estoy acercando. Y entonces, esto habla un poco de qué tipo de continuidad tiene f, ¿no? Esta f chiquita va a ser algo así como el funcional y x va a ser nuestro espacio de funciones en donde estamos minimizando al funcional. ¿Por qué pedimos que sea semicontinua inferiormente y no continua? Pues porque es pedirle menos, ¿no? Pedir que una función sea continua en un espacio de dimensión infinita es bastante, ¿no? Es mucho, es difícil de conseguir. Esto es más fácil de conseguir, ¿no? Hay más clases de funciones, una clase de funciones más grande que satisface esto, y resulta que va a ser suficiente para garantizar que el mínimo se alcanza, siempre y cuando la función no se vaya como a menos infinito, previniendo el mínimo de alcanzarse, ¿no? Entonces vamos a pedir también que la función no se vaya a menos infinito, que esté siendo empujada como para arriba por algo, para que podamos asegurar que va a existir un mínimo. Entonces, ¿qué otra definición necesitamos? Pues sí, esta noción de que la f la empujemos para arriba. Entonces vamos a decir que una f como esa de allá, ¿no? Pensada en un espacio x yendo a los reales,
y vamos a decir que esta F es coerciva, pues sí, estos conjuntos, una manera de definirlos sería como sigue, que los conjuntos de la forma, los U's en X, tales que F de U esté acotada por un lambda real, si estos conjuntos son precompactos para todo lambda en R, y eso lo que significa es que pues, la cerradura de este conjunto es compacta para todo lambda en R, ¿no? Y de nuevo aquí cuando digo compacto o precompacto, quiero decir pues con la topología con la que estemos trabajando. Puede que sea la fuerte, ¿no? Si es lo que nos conviene, si es suficiente para nuestro problema, o si necesitamos trabajar con más flexibilidad, una topología débil. O sea, en esa topología más débil, pensar que la cerradura de este conjunto siempre es compacta para lambda en R. Entonces eso, ¿cómo se ve? Pues como que si UJ es una sucesión, vamos a llamarle a este conjunto, no sé, alfa lambda. Entonces, existe una subsucesión que converge a alguien en X. Entonces, no necesariamente a alguien en este conjunto, ¿no? Pero sí a alguien en X, porque ese pues está en la cerradura, entonces eso en lo que nos diría es que la cerradura de este conjunto es compacta. Y si ven esto, justo lo que dice es que si ustedes tienen una sucesión UJ que crece, ¿no? Que se va a infinito, pues entonces F de UJ también se va a tener que ir a infinito, ¿no? Como que la está empujando hacia arriba, ¿cierto? Porque cuando las imágenes están acotadas por una lambda, entonces esta es una subsucesión convergente, ¿no? Entonces tiene que estar, pues en particular, acotada. Entonces eso es lo que significa ser coerciva, estar siendo empujado hacia arriba como por, en algún sentido, con la norma, quizás si estamos en X normado, empujando hacia arriba por la norma de estos. Ok, entonces pues un ejemplo para que esto se entienda más, pues sería en W1, 2, pensemos en el intervalo AB, o sea, las funciones cuya derivada es L2 integrable y la función también, un funcional pues dado incluso por, ok, para no meterme en cuestiones técnicas, vamos a ponerlo así. Este funcional, dado precisamente por la norma en L2 de la función U, perdón, en W1, 2 de la función U, pues si la norma va a infinito, pues esto también, ¿no? Porque es justo la norma al cuadrado, ¿sí? Entonces ese es un funcional coercivo. Coercivo en W1, 2 con la topología dada por la norma de W1, 2. Es un ejemplo muy sonso, pero da la idea, ¿no? Cualquier funcional que tenga esto empujándolo por abajo va a ser coercivo también. Un funcional que sea mayor o igual que esto, como en el espíritu de la segunda variación que poníamos estrictamente positiva,
va a ser coercivo. Ok, entonces, ¿qué pasa si uno tiene un funcional que no se está yendo hacia infinito y que sí tiene suficiente continuidad como para que uno se lo pueda imaginar así, como este ejemplo allá, el del lado derecho? Pues va a resultar que vamos a tener una función minimizante, o sea, el mínimo va a existir. Entonces, el teorema de existencia, del que les quería platicar, nos establece que estas dos condiciones garantizan la existencia de mínimos. Entonces, supongamos que I de U igual a una integral como estas, es coercivo y semicontinuo inferiormente, que déjenme abreviarlo así, semicontinuo inferiormente en algún espacio de funciones X. Y con eso quiero decir, pues quizá es un espacio de Sobolev, quizá es otro tipo de espacio, ¿no? Donde admitamos incluso comportamientos más complicados, como saltos o cosas que las funciones de Sobolev no nos permiten. Y con alguna topología que haga que la bola unitaria sea compacta, por ejemplo. Entonces, este funcional alcanza su mínimo en X. Y sí, vamos a poner esto, suponiendo X está dotado de una topología en donde la bola unitaria es compacta. Y cuando hablo de la semicontinuidad inferior, entonces estoy pensando pues con esa topología. Ok, entonces, pues, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? La prueba es sorprendentemente simple, pero como les digo, es a la fecha el argumento que utilizamos para demostrar existencia de mínimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que primero agarrar una sucesión que converja a algo que tenga chance de ser el mínimo. Entonces, el caso en el que, bueno, suponiendo que estas integrales siempre son finitas. Ok, caso 1, si I de U es igual a infinito para todo U en el espacio en el que estamos trabajando. O sea, supongamos que esta F y el funcional no son tales que uno asegure que las integrales son finitas. O sea, está definida en un lugar donde siempre la energía vale infinito. Pues entonces no hay nada que hacer, ¿no? Cualquier función U es minimizante. Entonces, cualquier U en X minimiza al funcional. ¿Y por qué hacemos este caso por separado? Pues porque me interesa decir ahora que hay alguna función U gorrito, esto significa para alguna, en donde la energía es finita, ¿sí? Entonces, si este es el caso, si I de U gorrito es finito en algún lado, pues entonces el ínfimo del funcional no es más infinito, ¿no? Y entonces podemos pensar en alfa como el ínfimo
de el funcional aplicado a los elementos del espacio, ¿sí? Entonces ese alfa es menor a infinito y la idea es ver que el ínfimo se alcanza, o sea que existe alguna función U0 tal que su energía vale precisamente alfa, ¿no? Eso es lo que estamos persiguiendo. Entonces tomamos una sucesión UK en el espacio tal que las energías de el funcional en la sucesión converjan a este ínfimo alfa, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa si esto ocurre? Si el funcional está evaluado en una sucesión de modo que sus energías convergen a alfa. Pues por la coercividad del funcional, ¿no? Los f de UCAS van a estar acotados porque el ínfimo no es más infinito. Y la coercividad lo que nos dice es que entonces la sucesión misma, UJ, tiene una subsucesión que es convergente en X, ¿no? Entonces, por la coercividad de el funcional I, sí, puse que es coercivo, entonces tenemos que existe una subsucesión XKJ, perdón, UKJ, y existe un EU estrellita en X, tales que UKJ converge a este U estrellita, y nuevamente esta convergencia es pues en el sentido de la topología en la que estemos, ¿no? Ok, entonces este U estrellita pues es el candidato estrellita a ser el que minimiza el funcional, ¿no? ¿Qué va a pasar con I de U estrellita? Pues como U estrellita es alguien que está en X, esto tiene que ser mayor o igual que el ínfimo de los valores de todas las energías, ¿no? Y esto, por la semicontinuidad inferior, tiene que ser menor o igual que el límite inferior de los valores de las energías en la sucesión UKJ, ¿no? Cuando J tiende a infinito. Esto es por semicontinuidad inferior. Pero ¿esto quién es? Pues esto yo lo elegí de modo que estas energías convergían a alfa, ¿no? Entonces queda ensandwichado la energía del U estrellita con alfa por los dos lados y por lo tanto tiene que ser alfa, ¿no? Entonces la energía del límite de esta subsucesión es precisamente el ínfimo y entonces su estrellita minimiza el funcional. ¿Sí? Entonces es una prueba pues considerablemente corta y simple, pero lo que nos dice es que en este caso, o sea, lo que necesitamos conseguir son funcionales que sean coercivos y semicontinuos inferiormente en el espacio en el que estamos interesados en construir a la función minimizante. Y pues el problema se convierte justamente en en lograr esto, ¿no? En lograr al mismo tiempo que el funcional sea coercivo y semicontinuo inferiormente, porque cuando uno dota de una topología más débil al espacio, ¿qué es más fácil? ¿Ser semicontinuo inferiormente con una topología más débil o con una más fuerte? ¿En dónde hay más sucesiones convergentes?
democráticamente. En la topología más fuerte tenemos menos sucesiones convergentes, ¿no? En la topología más débil tenemos más. Y por otro lado, si se fijan, queremos que el funcional sea coercivo, ¿no? Y la coercividad, esta propiedad de acá, pues vamos a necesitar estar en la topología débil, ¿no? Porque es ahí en donde las sucesiones acotadas tienen sus sucesiones convergentes. Entonces, como que la coercividad y la semicontinuidad inferior compiten un poquito, y de hecho hay problemas difíciles de resolver para encontrar condiciones que garanticen que el funcional, para empezar, que está bien definido, por ejemplo, en un espacio W1P, ¿no? Para que un funcional de estos tenga energía finita en el espacio W1P, pues tiene uno que de algún modo decir, si una función es LP integrable, entonces esto va a ser finito. Entonces, una manera de hacer eso es decir, pues esto va a estar controlado por la norma P del espacio. Y eso también, a su vez, va a competir pues, con que el problema sea realista, porque estas cosas en dimensiones más altas, pues quizá quieren estar modelando problemas, por ejemplo, de elasticidad, en donde tiene uno que pedir que el funcional esté modelando, por ejemplo, que la materia que no es penetrable. Entonces, eso significa que la derivada de una deformación, ¿no? Si U es una deformación que está afectando a un material, a un objeto, decir que pues, al deformarlo no va a haber interpenetración de la materia, tiene que ver con que la derivada, su determinante, sea distinto de cero, ¿no? Porque es para que el teorema de la función inversa nos valga. Entonces, estas cosas empiezan a competir y hay un problema, se llama el problema de elasticidad, decir, bueno, ¿qué condiciones podemos imponerle a los integrandos de modo que uno pueda garantizar que existen los mínimos, pero que los funcionales son realistas? Y bueno, entonces eso es uno de los vertientes, uno de los problemas que todavía se trabajan en cálculo de variaciones, entender estas cosas ya en dimensiones más altas, como les digo, pero al final las estrategias y las ideas recaen a la fecha todavía en esto. Quizás se necesita que alguien llegue y cambie todo. Pero bueno, yo creo que no me voy a pasar mucho más del tiempo, ya recuperé el tiempo que nos pasamos, entonces muchas gracias, estuvo muy divertida la clase y nos vemos. ¿Conoce algún libro de cálculo de variaciones aplicados a problemas de física e ingeniería? Sí, más bien en la bibliografía que les voy a poner, por ejemplo, hay libros de elasticidad, que es lo primero que me viene a la mente, en donde pues se habla de elasticidad, pero más bien ahí viene el cálculo de variaciones adentro. El título del libro no es cálculo de variaciones, pero elasticidad. Y sí hay otros problemas de condición de frontera, variacionales y aplicaciones a este tipo de cosas que vienen de ciencias de materiales y demás. Entonces sí, se los voy a poner en la bibliografía para que lo tengan. La bibliografía no va a pasar de hoy en la tarde, que ya está en mi página. Sí. También tengo otra pregunta. Al principio del curso vimos un teorema que era el teorema del cálculo de variaciones que garantizaba la unicidad, ¿no? De la derivada débil, ¿no? Ajá. Ah, era de la derivada débil, no. Es que a lo que iba era, si al debilitar la topología no podía ocurrir que, ok, estos mínimos existen, pero se pierde la unicidad que desearíamos en el problema. Porque, por ejemplo, en los problemas físicos se espera que la solución sea única. Sí. Más bien, o sea, no es tanto con la topología, sino con qué espacio te pones a trabajar.
O sea, tú decides, bueno, el problema tiene sentido pensarlo en espacios W1P, entonces si yo le doy la topología débil a W1P y trabajo con esta topología para probar que existen los mínimos y demás, pues eso está bien, ¿no? Pero sí, se llama el fenómeno de Lavrentiev, en donde se ve que si tú cambias de espacio, si tú minimizas en otro W1Q, por ejemplo, puede que el mínimo pues ya te salga otro. Y entonces, ¿cuál es el que físicamente tiene más sentido? Pues sí, ya la física te tiene que ir dando las pistas, ¿no? Depende de dónde es cuál es el problema que quieres resolver. ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de trabajar con el teorema de Lax-Milgram, por ejemplo, para trabajar unicidad? Sí, también. Esto es... En esta coercividad, entonces, el de Lax-Milgram pide que A sea acotado y el F también sea acotado, ¿no? Sí, de hecho, sí, también. O con el teorema de la función implícita, por ejemplo. En el teorema de la función implícita también, pues uno tiene una ecuación, ¿no? Y te dice, pues va a existir si estás en una función invertible, entonces va a existir una única tal que satisfaga tal ecuación. Y pues es una única solución. Sí, hay distintas estrategias que se pueden seguir para encontrar soluciones en cierto espacio que sean mínimas o no, para probar que tienen algunas propiedades de regularidad, por ejemplo. Pues también función implícita puede decirte, si está cerquita de una función bonita, entonces vas a seguir siendo una función bonita y demás. Localmente, ¿no? Ajá, localmente, para mínimos locales. Yo quiero preguntar, para hacer, esa es una forma para conseguir, digamos que un modelado, hacer el estudio de un material o de una pieza. Pero si queremos optimizar eso, también se puede utilizar realizando distintas pruebas con esto, o hay que utilizar otros métodos. Si queremos hacer distintas pruebas para optimizar, ver de qué manera conviene más, no sé si haciendo combinaciones con materiales, con longitudes, con temperaturas. O sea, ¿te refieres a optimizar las pruebas o a un problema de optimización? A un problema de optimización, ver cuál es lo que me conviene, si utilizando esta misma técnica, nada más haciendo distintos cálculos o no sé, variaciones de temperatura o esto, o no sé, sería más conveniente utilizar otro método. Con esto podría encontrar. Con esto se resuelven algunos de los problemas modelados en dimensiones altas. La ecuación del calor, por ejemplo. Con esto no hay mucho más problema. Si son lineales los problemas, o sea, la F, no hay problema. Cuanto más se vuelve difícil, o sea, mientras más complejo es el integrando, el funcional, pues distintas estrategias tienes que seguir. Ok, ¿algo más? Aquí lo que hicimos fue como calcular mínimos, pero igual que en el cálculo usual, es como análogo el caso de intentar encontrar máximos. La teoría no cambia, es como muy dual siempre. Sí, es muy dual. O sea, siempre que quieres buscar un máximo, pues toma menos la función y encuentras el mínimo o viceversa, y es lo mismo. O sea, no hay ningún como teorema o lema o algunas hipótesis que cambien realmente algo. O sea, sigue siendo análogo todo. Sí, para máximos, mínimos es análogo todo. Okay. Sí. Ok, bueno, ya, perdón Benjamín. Gracias.